Hola a todos y bienvenidos a una nueva transmisión. En el tema de hoy abordaremos por qué hay personas que suelen ser malas con los animales. Este es un tema bastante importante y que muchas veces no le damos la atención necesaria. A veces creemos incluso que queremos a los animales, que los cuidamos, pero los tenemos viviendo en azoteas, en lugares muy feos, donde les pega el sol todo el día, la lluvia, que cuando de repente tenemos algo más que hacer, se nos olvida incluso darles de comer, que cuando los dejamos a nuestros niños pequeños y vemos cómo los están jalando, apretando, no les decimos nada y dejamos que el pobre animal sufra. Realmente, ¿qué tanto somos conscientes del daño que le estamos haciendo, del sufrimiento por el que están pasando y sobre todo, lo más importante, qué le estamos enseñando a esas nuevas generaciones a través del dejarlos experimentar y hacer con los animales? Y bueno, antes que nada recordarles que un animal no es un objeto, no es algo que le debamos dar a un niño pequeño o a una persona que no esté preparada para tener uno. Sin en cambio, ¿por qué suelen haber personas así? Porque hay personas que no les gustan o que pueden gustarles, pero aún así tratarlos de una forma muy deshumanizada. El primer factor es la ignorancia. Tal vez suena feo, pero así es. Hay personas que no saben cómo tratar a un animal, no saben de las necesidades, no comprenden el dolor que estos sienten cuando son maltratados, porque incluso me ha llegado a tocar personas que creen que ellos no sienten dolor, que no pasa nada, que ellos están hechos para aguantar la lluvia, para aguantar que les esté pegando el sol, para aguantar el comer una vez al día, para aguantar el no tomar agua, cuando eso es totalmente algo tonto, es algo ignorante, que no es que, repito, la ignorancia no tiene que ver siempre con la maldad, no es que estas personas sean malas como tal, sino que simplemente son ignorantes y por eso suelen darle un maltrato a los animales. Sin en cambio es importante tener en cuenta que tanto ellos como nosotros sentimos la tristeza, sentimos dolor. Vea usted un perrito o un animalito que ha sido abandonado, no es feliz porque siente el abandono. Vea a un animal cuando le damos un golpe, siente el dolor. Quizá no lo demuestra de la misma forma que nosotros, pero lo siente y eso es lo importante, empezar a aprender que ellos también sienten dolor, sienten sufrimiento y por ende tenemos que empezar a cuidarlos más siendo conscientes de esta situación. El segundo factor por el cual muchas personas tienden a ser, a lo mejor como les digo, no malos con los animales, pero sí a darles un maltrato, unas condiciones muy feas para las cuales vivir, es la desensibilización. Y esto es un tema bastante importante y hace referencia a lo que le mencionaba en un principio sobre el que le estamos enseñando a las generaciones nuevas. ¿Por qué? Hay casos en los que, por ejemplo, yo trato de cierta forma al animal y recordemos que el niño está aprendiendo de todo esto y cuando yo le digo es que le dejo al perrito o al cachorrito y él lo está apretando porque no sabe obviamente medir su fuerza, no sabe o no tiene bien desarrollada esta empatía de que él siente dolor. Entonces hay niños que los aprietan, que los jalan, que los muerden incluso y el pobre animalito queriendo escapar. Esto es una situación que ellos, si no tienen un papá, una mamá o un adulto, un guía que le diga, mira, eso está mal, eso que estás haciendo no es así, tienes que acariciarlo, no tienes que jalarlo ni golpearlo y también reprenderlo cuando le hace daño al animal. Si no hay una persona que sea ese guía, el niño va a ir creciendo pensando lo que hablábamos en el primer punto de la ignorancia, sintiendo que no hay dolor, que ellos no sienten, que no sufren y por ende voy yo lastimándolos por la vida, porque así me desensibilicé cuando yo era chico, porque ya no siento el dolor del otro, no tengo esa capacidad empática con el animal y por ende lo trato como yo quiera y eso es un gran error. Con lo cual también tenemos que estar muy atentos de cómo es nuestro hijo con los animales, porque suele pasar también, y es el tercer factor, que aun cuando nosotros como padres los guiemos, los eduquemos como debe ser en el trato de los animales, que ellos necesitan comer, necesitan agua, necesitan un lugar seguro, necesitan un lugar donde se sientan protegidos sin confianza, no tenemos que abusar de ellos gritándoles o pegándoles,
El punto importante aquí es que a veces hay problemas psicológicos que van más allá, que están muy relacionados con trastornos, y recordemos que un trastorno ya no es algo que nosotros podamos controlar simplemente así como así, sino que es algo que ya está empezando a fallar en nuestra mente. Algunos de los trastornos por los cuales a veces las personas son malas con los animales es porque tienen un sadismo extremo con el cual incluso hasta disfrutan ver el sufrimiento tanto de los hombres, tanto de los animales, y hay que tener mucho cuidado de estas personas. A veces, como les repito, no es que lo hagan de tanto a propósito, sino que lo hacen de forma instintiva por el trastorno que ellos tienen. También la psicopatía está muy relacionada a este maltrato animal. ¿Por qué? Porque esas personas tienen una incapacidad biológica para sentir y empatizar con el otro. Pueden sí aprender a identificar las emociones de los demás y utilizarlas a su favor, pero no es que las sientan. Ellos no pueden sentir el dolor ajeno, y por eso también hay que aprender a identificar, aprender a observar cómo es el trato de la persona ante el animal. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el factor social o cultural. ¿A qué me refiero? Me ha tocado ver algunas ocasiones que no es que los traten mal como tal, pero les dan un trato que es no muy bonito, poniéndolos en una azotea en el que, como les repito, les cae la lluvia, les pega el sol, sí les dan de comer de vez en cuando, sí les llevan su agua, tratan al menos de que no se mueran y de no pegarles, ¿va? Y esto se da mucho en la religión, y es algo que, aunque les duela, es verdad. Una vez me topé con una señora que decía que los animales están ahí para que nosotros los dominemos, porque eso dice su Biblia, porque eso dice su Dios, que Él creó a los animales para que nosotros los dominemos y hagamos de ellos prácticamente lo que nosotros queremos. Y eso es un total error, ese es un pensamiento demasiado equivocado, que si usted piensa así, debe empezar a cuestionarse que nosotros no estamos por encima de nadie. Todo lo que vive está a la par, todo lo que siente está a la par, no son objetos, como le mencionaba en un principio, que yo tenga de adorno, que yo tenga para cumplir mis necesidades o mis gustos, sino que también son seres que sienten el dolor, que sienten el sufrimiento, y por ende no estamos nosotros para dominarlos, no estamos para pasar sobre ellos, sino todo lo contrario, para hacerlos parte de nosotros, de nuestra familia, para cuidarlo, para quererlos, para protegerlos, y de esa forma ganarnos también el cariño de ellos. Usted ha visto que hay animales que son muy fieles y muy cariñosos porque nosotros lo hemos educado así a través del ejemplo, a través de cuidarlos bien, a través de darles nuestro amor. Es que el animalito solito viene y se acurruca y se duerme con nosotros y siente seguridad. Ese es el chiste, que ellos formen parte de nosotros, no que estemos por encima de ellos. En cambio, como le repito, siempre hay pensamientos que, como repito, no es que la persona en sí sea mala, sino que tiene un pensamiento que aprendió de forma equivocada. Y por último, el factor final, que es algo que se da mucho en la actualidad, que se da demasiado, diría yo, y que es incluso más cruel que los anteriores, que es el beneficio económico que estos traen. En todos los animales de venta siempre hay sufrimiento, siempre hay dolor, por más que usted quiera escapar de esta culpabilidad, porque me ha tocado que cuando quieren obtener un beneficio económico, ellos se quieren liberar de la culpa y se lo dan al veterinario, y mira, tú tenlos y véndelos, tú cuídalos. Y están los perritos o los animalitos encerrados en una jaula bien chiquita todo el día, donde les pega el sol, donde tienen poco alimento, donde tienen poca agua, donde solamente están chillando, están llorando porque sienten dolor, porque se sienten solos, y la persona en su casa no es consciente de este sufrimiento porque se desafanó de él. Es como, tú hazlo y tú preocúpate y a mí nada más entrégame el dinero. Esto obviamente es de lo más sencillo, sin en cambio esto se pone peor. Cuando agarramos a una parejita que por ser de raza la empezamos a sobrecruzar, la empezamos a sobreexplotar a la hora de la crianza, que incluso le llegan a inyectarle hormonas para que esté fértil casi todo el año y pueda seguir pariendo y pariendo y pariendo, y no imaginan el sufrimiento de ese pobre animal que biológicamente no está hecho para eso, y es algo que no piensan o que ya desensibilizaron
para no sentirlo y poder sacar un beneficio económico. Y esto solamente hablando de los perritos, de los gatitos, pero póngase a investigar todo lo que pasa con las aves exóticas, qué pasa con los pajaritos, con los cotorritos, con los tucanes y con la mayor parte de los animales que son de venta. Realmente tienen una vida muy fea, con incluso el pollo, los cerdos, las vacas, todo el proceso que tienen que sufrir para convertirse en alimento que usted y yo consumimos, que efectivamente no vemos todo ese sufrimiento y no lo buscamos porque sabemos que no es bonito. Lo único que yo quiero es que esté ahí ya el pollo cocinado, pero no quiero saber cómo vivió, ni cómo le hicieron para obtenerlo, ni para criarlo, ni para matarlo. Vea cómo también tenemos que hacer un poco de conciencia en esa situación. Efectivamente no es algo fácil, no es algo sencillo y choca mucho incluso con lo que hemos mencionado, los saberes, la cultura, la sociedad en la que vivimos, pero tenemos que empezar a hacer esa reflexión, empezar a conocer y empezar a actuar sobre todo este sufrimiento. Necesitamos comer a veces esta carne de los animales, sin en cambio, por el consumo ellos no tienen que sobresufrir todo lo que sufren, realmente en condiciones muy deplorables, muy feas, muy inhumanas, y realmente empezar a hacer un cambio. Usted podrá pensar, ¿qué puedo yo hacer desde mi casa? Simplemente no comprando animales de raza, tratando de adoptar. Hay muchos en las calles que necesitan un hogar, que están casi que viviendo al día de lo poco que llegan a encontrar en la basura. Usted puede hacer la diferencia adoptando, puede hacer la diferencia consumiendo menos carne, consumiendo más productos alternativos como la soya, más verdura, más fruta, tratar de nutrirse mejor. Hay mucho por lo que podemos nosotros hacer, sin en cambio lo más difícil es empezar a hacerlo. Sin en cambio, obviamente hay personas totalmente lo contrario, personas que consideran familia a sus animalitos, que los cuidan, que los quieren, que les ofrecen todo lo mejor, y esos son las personas que realmente valen la pena y en la que podemos confiar, porque si ellos pueden ofrecerle todo ese amor a un animalito, realmente pueden ofrecerle el amor también a otra persona. Sigamos pensando, sigamos reflexionando, sigamos transmitiendo esta idea de que en un mundo mejor los animales también tienen que vivir mejor. Espero esta información le haya servido. Si llega a tener alguna duda, alguna situación, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Daniel Domínguez. Nos vemos en una próxima.